Los saludo a todos con mucho gusto. Soy la hermana Marga Álvarez Pastor, sierva guadalupana de Cristo Sacerdote. Para continuar con estas catequesis que la Comisión Diocesana para la Pastoral Social ha preparado, hoy vamos a ver el tema número 8, que se titula La Iglesia Sacramento de Cristo, Sacramento de Salvación, perdón. Pero antes que nada pido una disculpa por los ruidos de los camiones que se puedan escuchar. Para quienes conocen nuestro convento, pues saben que estamos ubicados precisamente sobre la vía Morelos. Entonces, pues va a ser inevitable que se escuchen los camiones que pasen por aquí. Pero bueno, esperemos que me alcancen a escuchar bien. Les comparto las diapositivas para que me puedan seguir en el tema. Como les decía, el tema que vamos a tratar, nuestra pequeña catequesis se titula La Iglesia, Sacramento de Salvación. Para poder entender bien o profundizar en este tema, quisiera que primero captáramos lo que significa la sola palabra sacramento. Yo sé que muchos de ustedes la utilizan o la utilizamos con frecuencia para referirnos pues a los 7 sacramentos de la iglesia, pero sí es importante que tengamos claro lo que esto significa. Vamos a poner la definición en un primer momento, así. Es un signo, sacramento, la sola palabra significa signo sensible y eficaz de la gracia instituido por Jesucristo para nuestra salvación. Decimos que es un signo sensible y eficaz porque eficaz quiere decir que produce lo que significa. Sabemos que los 7 sacramentos pues son estos signos sensibles que nos dan la gracia de Dios. Pero yo quisiera que entendiéramos con mayor profundidad el significado de la sola palabra sacramento de manera más gráfica. Por eso vamos a hacerlo por partes. Decimos que es un signo que, que quiere decir que un signo nos representa algo, una imagen a través de lo que vemos. Por eso decimos que los sacramentos son signos, signos porque viendo algo nos representan otra cosa. Son signos como por ejemplo cuando vemos en el cielo nubes negras o espesas, decimos va a llover. Las nubes oscuras, negras, nos representan el agua que pronto vendrá. Entonces, así también los sacramentos son signos, pero son signos no solamente visibles, sino también sensibles, que los podemos tocar. Por eso le decimos que son signos sensibles, pero de la gracia. Es porque la gracia de Dios, pues como no la podemos ver, no la podemos oler, sí que el sacramento, siendo un signo sensible, nos hace representar o nos indica la presencia de esta gracia de Dios que recibimos. Pero tendríamos que entender también lo que significa gracia, porque decimos, no la vemos, no la tocamos. ¿Qué significa la palabra gracia? ¿O qué queremos decir con que recibimos la gracia de Dios? Pues bien, si pensamos que cuando alguien tiene cualidades buenas para bailar, decimos baila con gracia, podríamos estar diciendo que posee algo bueno, ¿no? Cualidades buenas que le permiten realizar esta acción. O cuando decimos me cae en gracia, es decir, que es agradable, que sí que es una persona que te cae bien, ¿no? Que goza de cualidades buenas. Pues bien, la gracia no solo significa cualidades o cosas buenas que se poseen, sino las mismas cualidades, dones de Dios que recibimos de Él. Y cuando las recibimos de Él como dones, como bendiciones, pues no solo recibimos esos dones o bendiciones, sino que le recibimos al mismo Dios. Por lo que podríamos decir entonces que la gracia de Dios significa la misma presencia de Dios, su acción en nosotros. Por eso los sacramentos son signos sensibles y eficaces, porque en verdad producen lo que significan, o sea, en verdad producen la gracia que están significando. Los sacramentos entonces son signos sensibles de la gracia, que sabemos que son instituidos por Jesucristo. O sea que fue Jesús quien los dejó para nosotros, para que fuéramos salvados, para que pudiéramos recibir la salvación, la misma vida de Dios. Así podemos representar de manera más gráfica lo que es un sacramento.
Y entendiéndolo ya como un signo sensible de la gracia instituido por Jesucristo para nuestra salvación, podremos entender entonces mejor lo que significa que Jesucristo pueda ser como un sacramento del Padre. Sí, porque Jesús es el signo visible de Dios. Jesucristo, desde el momento en que se encarna en la Virgen María, que toma de su carne para hacerse hombre como tú y como yo, viene a mostrarnos el rostro del Padre. Jesús le dijo a Felipe, si no mal recordamos en el Evangelio de San Juan, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, desde que se encarna, desde que toma la carne de la Virgen María, empieza a hacer esa presencia amorosa de Dios para nosotros. Con sus palabras, con sus acciones, nos empieza a mostrar quién es Dios. Y decimos en síntesis, y Él lo ha dicho también, que Dios es amor. Entonces Jesús, con sus palabras, con sus acciones, empieza a ser signo de esa salvación que viene a traernos de parte de Dios. Es signo y presencia de esta salvación. Por eso decimos que Jesús es el Salvador. La misma palabra Jesús significa Dios salva, pero cuando Jesús nos da esa salvación, nos los da a través de signos, como, o signos, acciones, palabras concretas. Por ejemplo, cuando Jesucristo sana a un enfermo, Jesús no solo le está dando la salud física, sino también la salvación del alma. Con estas acciones milagrosas de Jesús, más que dar algo material, algo físico en la persona, lo que Jesús está dando es la transformación interior del corazón humano. En eso radica la salvación de Dios, no solamente en darnos una salud física, sino además de ello, darnos la vida de Dios. Por eso el pueblo de Israel entendía que una enfermedad física, era signo de un pecado, de que habían cometido algo contra Dios o se había faltado a la ley. Por eso eran castigados con una enfermedad. Y Jesús, cuando da la salvación, la salud, perdón, a los enfermos, nos está diciendo que Dios viene a darnos la vida divina, a darnos su vida, la salud del alma y no solo del cuerpo. Entonces, Jesús es con sus acciones, con sus palabras, es la misma salvación de Dios que se nos viene a dar por pura misericordia de Dios Padre, por puro amor. Recordemos que el primer pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, pues fue de la desobediencia. En aquel entonces, cuando Dios había creado al hombre y a la mujer, todo lo había hecho bueno. No existía el dolor, no existía la enfermedad, pero a partir de la desobediencia de nuestros primeros padres, se crea una barrera entre Dios y el hombre. Esa comunión de intimidad, de amor que tenía el ser humano con Dios, se pierde. Y Dios, en su misericordia infinita, promete darnos un Salvador. Es decir, quien nos va a poder rescatar de nuestros pecados. Ese primer pecado de Adán y Eva, todos lo hemos heredado, bien lo sabemos, se llama pecado original y que se nos borra precisamente con el sacramento del bautismo, porque el sacramento es el signo sensible de la gracia de Dios, es decir, de su presencia, de su acción. Por eso, cuando lo recibimos, pues se nos borra el pecado original, porque somos salvados. Recibimos esa misma presencia de Dios. Nos dicen, nos hacemos templos del Espíritu Santo, templos de la misma divinidad. En nuestro cuerpo habita ya Dios desde ese primer momento de nuestro bautismo. En ese sentido, en el bautismo y en los demás sacramentos recibimos, se hacen presentes la acción salvadora de Dios, de Jesucristo, de su ministerio pascual, de su misterio, perdón, pascual, de ese misterio de salvación que va desde su pasión, muerte y resurrección. Ya les decía yo que es una salvación plena, total, que busca la transformación del ser humano. Por eso se termina o se culmina este misterio de salvación, de este misterio pascual de Jesús con su resurrección, porque en verdad estamos salvados para una vida plena, feliz en el cielo. Nuestro cuerpo un día tendrá que resucitar como resucitó el de Jesús. Nuestra vida tiene que ser divina y ya comienza desde ahora en esta tierra.
Cuando nosotros recibimos los sacramentos, recibimos la gracia de Dios y vamos tomando parte, por eso participamos de la vida de Dios a través de estos sacramentos. Recibimos la salvación plena que nos ha traído Jesús a través de su misterio pascual de pasión, muerte y resurrección. Y esta salvación precisamente se hace real, verdadera en la iglesia. Sabemos que la iglesia somos cada uno de los bautizados. Por eso a la iglesia también la podemos llamar sacramento de Cristo, es decir, signo sensible de la presencia de Jesucristo, Jesucristo como Salvador, porque es en la iglesia donde nosotros recibimos esta salvación, esta vida divina, mediante los sacramentos y precisamente por excelencia en el sacramento de la Eucaristía. Cuando cada domingo nos acercamos a recibir este sacramento, a participar de la Eucaristía, Jesucristo mismo es quien está volviendo a hacer presente aquel misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección, para darnos vida y una vida eterna, una vida que ya comienza desde ahora, no cuando muramos, o sea, cuando vayamos al cielo será solamente continuación de esta vida plena que ya estamos recibiendo a través de los sacramentos. Por eso es tan importante acercarnos a la iglesia, para acercarnos a esta comunión de hermanos que hace presente a Cristo. La salvación la recibimos aquí, en la iglesia, no la vamos a recibir fuera de ella, sin los sacramentos, sin estas mediaciones que Dios ha permitido para recibir para su vida, para estar en comunión con Él. Por eso entonces decimos que la iglesia es sacramento de Cristo, porque en ella se hace presente la salvación de Dios, la salvación que Jesucristo nos ha venido a traer. Y se hace precisamente a través de los 7 sacramentos, como lo estamos diciendo: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, orden sacerdotal, unción de los enfermos. La iglesia entonces es signo e instrumento de salvación, y no solo para los que ya estamos en ella, los que las estamos recibiendo continuamente, estos sacramentos, sino también para todo el mundo. La iglesia tiene como misión propia llevar el Evangelio, anunciar esta buena noticia de que Dios ha enviado a su Hijo para nuestra salvación, para que nosotros podamos tener una comunión de vida y amor con este Dios que nunca nadie ha visto jamás. Solo Jesucristo, su Hijo, nos ha venido a decir quién es Dios, y lo que nos ha dicho de Él es que es amor, que es misericordia, que es Padre. Nosotros somos también llamados a anunciar esta buena nueva, este mensaje de salvación y de alegría que podemos disfrutar ya desde ahora. Es verdad que la vida cristiana a veces nos podrá costar, a veces podremos decir, es muy difícil vivir los mandamientos, cuánto cuesta no faltar a ellos, o el pecado, no es tan fácil cometerlo. Pero Dios, con su gracia, nos asegura esa ayuda constante para nosotros poder caminar hacia la santidad. Precisamente todos estamos llamados, bautizados, a vivir la plenitud de vida en santidad. Dios con los sacramentos nos asegura esta ayuda. Claro que nosotros tendremos que poner esa parte de esfuerzo, de dedicación, de decisión para no caer en el pecado, pero si nosotros recibimos los sacramentos de verdad con la disposición necesaria, con la disposición que se requiere, pues podremos estar colaborando en esta vocación a la santidad a la que Dios nos ha llamado. No es fácil, pero también sabemos que Dios con su gracia nos ayuda. Miren, entonces la iglesia es signo e instrumento de salvación para todos los hombres. Podríamos decir entonces que si la iglesia somos todos los bautizados, cada uno de nosotros que nos encontramos aquí como en esta gran familia, también tenemos que entender que en ella hay una parte, diríamos, que es visible, o sea, nosotros, las personas, lo que hacemos presente esta iglesia, pero también hay una parte invisible. Diríamos, la iglesia es visible e invisible. ¿Por qué? Porque visible porque tiene miembros humanos como nosotros, pero también da algo o en ella se realiza algo que no se puede ver,
que es la acción de Dios, la presencia, diríamos como tal, ¿no? Visiblemente, con estos ojos, pues no vemos la gracia, la acción de Dios, mas sin embargo vemos los efectos de ella, ¿no? Cuando vivimos en comunión, cuando vivimos en amistad, en fraternidad, podemos ver los efectos de esta acción de Dios, de la gracia de Dios que se realiza, que se expresa, se manifiesta en la iglesia. Pero como es visible e invisible en este sentido, pues tenemos que mirarla con ojos de fe. Es decir, que no todo en la iglesia es perfecto. En este sentido, en el sentido de que está compuesta por miembros humanos, con gente que cae en el pecado. Tú y yo somos pecadores, tenemos errores. Los sacerdotes, el papa, los obispos, todos son seres humanos. Por lo tanto, no pidamos perfección en su forma de ser. Mas, sin embargo, decimos que los sacramentos que se realizan en la iglesia son signos sensibles y eficaces de la gracia. Es decir, que producen lo que significan en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros defectos. Es verdad, cuando un sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando un sacerdote perdona los pecados, es Jesucristo quien perdona los pecados. Son solo signos, son mediaciones. Por eso tenemos que crecer en fe, en esperanza y en confianza, porque en medio de nuestros defectos, de los defectos de la iglesia visible, en medio de los defectos de nosotros como comunidad de creyentes, pues Dios actúa. Entonces, si hay alguna persona o alguno de nosotros conocemos a alguien que se ha alejado de la iglesia precisamente por nuestros errores o por nuestro mal testimonio, invitemos a mirar con fe a la iglesia, invitemos a ver esta parte, que en medio de nuestras debilidades y oscuridades, Dios está presente. Dios se hace presente en su iglesia y nos llama a estar en ella porque es en ella donde se nos da su salvación, donde recibimos la salvación. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos al mismo tiempo sacramento de Cristo, es decir, signo sensible de Jesucristo, porque a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, lo hacemos presente y estamos invitados a hacerlo realmente presente en medio de mi carácter, de mi manera de ser, pero sí que puedo dar una palabra de aliento, de ánimo al hermano que se encuentra pues desilusionado, al que no encuentra la solución a sus problemas. Puedo ser signo de Jesucristo. Es más, Jesús quiere que lo seamos para cada uno de nuestros hermanos, para que todos podamos reunirnos en esta gran familia de Dios, que en medio de sus oscuridades, debilidades, camina hacia ese encuentro definitivo con Dios en la iglesia celestial. Por eso te invito a que seas ese testimonio de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, que podamos ser cada uno de nosotros presencia de Dios, para que los hombres puedan creer en Él y tener una esperanza. Bueno, pues esta es la pequeña catequesis titulada Iglesia, Sacramento de Salvación. Me despido y les agradezco mucho su atención. Que tengan todos un bendecido día. Permítanme dejar de compartir. Mucho gusto. Hasta luego.